cada uno de nosotros podamos conocer facetas, caminos, situaciones que se presentan antes, durante o después que se mueve la palabra profética. Yo me crié a los 11 años cuando comencé a frecuentar la iglesia con mis dos abuelas que todo el tiempo ellas estaban profetizando. Una profetizaba sobre el silbido apacible y la otra, Satanás suelta. Entonces yo tenía las dos caras de la moneda y usted ya sabe con la cara que me quedé. Pero eso traía crecimiento a la iglesia, traía desarrollo espiritual. Y muchos de ustedes que tienen esta inquietud en sus corazones sobre lo profético, quiero que presten atención, porque quizás hoy Dios te confirma que tenés un llamado profético, o hoy Dios te confirma que solamente tienes que ofrendar a los profetas. Pueden hacer visum también. Pero el camino hacia la palabra profética, el hombre natural no lo discierne. Si nosotros no buscamos las cosas espirituales, lo más probable es que tengamos una sensación de algo, y si soltamos esa sensación como una palabra profética, creamos el sensacionalismo, que se convierte en un teatro, que se convierte en un mover de la carne, pero no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Por eso, si tú como hombre o como mujer, cualquiera sea tu edad, y tienes en tu corazón la inquietud del llamado profético, tienes que ser una mujer o un hombre que discierne el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los profetas no fuimos llamados para ser movidos por lo carnal. No fuimos llamados para ser movidos por las emociones, hoy porque siento y mañana porque lo siento. Cuando un hombre, una mujer no tiene firmeza en su carácter, no tiene firmeza en sus decisiones, no tiene convicciones claras en su conversión, es imposible que una palabra del trono de Dios descienda a su vida. Todos tenemos que trabajar con la visión, tenemos que trabajar con la misión, tenemos que conocer de qué manera funciona la iglesia donde yo me estoy desarrollando, para que cuando yo traiga una palabra profética, esa palabra sume a la obra que Dios está haciendo a través de los pastores y de todo el ministerio que está llevando adelante la congregación. Por ejemplo, si nosotros no aprobaríamos y no estaríamos de acuerdo con el ministerio de la danza, Dios no me va a levantar en el medio de la congregación y me va a acercar a una persona y le va a decir, el Señor dice que es tiempo que empieces a danzar. Porque esa palabra no coincide con la visión de la iglesia. Esa palabra no coincide con la misión de la iglesia, ni tampoco coincide con la visión pastoral con la que está llevando la iglesia. Por eso necesitamos muy buenas bases para asumir con responsabilidad el ministerio profético. Y aquí hay muchos jóvenes, y los jóvenes anhelan una palabra profética. Los padres anhelan que Dios le hable a sus hijos. Hay un hambre, yo lo percibo, lo percibimos con la pastora Débora, percibimos el deseo que hay de que Dios les hable, que Dios los toque, que Dios le diga algo puntual. El calcetín es rojo. Es como que, ¡oh! Pero no importa si no se duchan, es que querían solo saber si el calcetín era rojo. Entonces hay otras tendencias cuando hablamos de la palabra profética. Si tú y yo somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, es normal que fluya una palabra.
Está la palabra profética que fluye naturalmente porque nos movemos en el mundo espiritual. Está la palabra profética porque tenemos el don profético, donde estamos al servicio de la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Está el don profético ministerial, donde solamente en un nivel lo profético se puede mover, porque hay advertencia para los pastores, hay advertencia para la familia pastoral. Dios pone en el momento el nivel de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir y de lo que vamos a transmitir. Y hay muchas personas nuevas que no tienen idea de la profundidad y de la seriedad que es el ministerio profético. Pero no te preocupes, si estás comenzando tu vida cristiana, afírmate en el Señor. Conoce al Señor. Si no te has bautizado en agua, bautízate. Si todavía no has comenzado a diezmar, comienza a diezmar. Si todavía no has limpiado la iglesia, ve y limpia la iglesia. Si todavía no saliste a evangelizar, tienes que salir a evangelizar. Y si a Dios le parece bien darte un ministerio profético, tú no tengas ningún problema, que lo que Dios decide nadie se lo saca ni a la idea. Pero muchas veces comenzamos, y ni tampoco tenemos que cometer el error, los que tenemos años en el evangelio, de decirle a las personas nuevas porque Dios te dio un ministerio profético. Porque podemos arruinar para siempre la vida de una persona. Ahora, la visión profética es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Yo tengo que estar involucrado en la iglesia local. Tengo que estar bajo autoridad de los pastores. Tengo que tener un testimonio intachable. Tengo que tener una vida del Espíritu. Tengo que tener una vida de formación para poder moverme en el mundo espiritual de lo que le sucede a las personas. Porque muchas veces cuando profetizamos nos metemos en la vida de la persona de tal manera que Dios nos revela todo lo que está pasando. La palabra profética puede ser una antesala de lo que va a suceder en el futuro de esa persona. Pero nunca la palabra profética está para arruinar, para condenar, para destruir a nadie, porque esa obra Cristo la destruyó en la cruz del Calvario. Ahora, las señales están, las maravillas suceden, la confirmación de la palabra, y a pesar de la resistencia que hay, que el enemigo nos pone resistencia, el enemigo nos dice no profetices porque no es de Dios. El enemigo todo el tiempo está buscando arruinar todas nuestras vidas, no solamente al que tiene un ministerio profético. Está todo el tiempo buscando aplastar la iglesia, dividir la iglesia, generar caos en la iglesia. Por eso necesitamos no solamente que se levanten en el ministerio profético, sino en el ministerio quíntuple, donde Dios levanta pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, para la edificación de la iglesia. Amén. Y cuando yo estoy en esa posición, amo la iglesia, la cuido, la bendigo. Cuido a mis pastores, los bendigo, los cuido, siembro en ellos. Busco la manera de generar paz. Si tú eres un hombre o una mujer que le roba la paz a tus pastores, jamás, no solamente lo profético, sino que ningún ministerio puede estar en tu vida, porque el que junta con Dios no desparrama. El que no es con Dios, contra él es. Y la Biblia dice, ay de aquel que toca al ungido del Señor. Y uno dice, sí, pero yo conozco al pastor. No importa cuánto tú conozcas a tu pastor, es tu pastor, es un hombre de Dios. Y por más que lleve tu sangre, hay una línea que no podemos cruzar. Todo comienza, el llamado profético, con un alumbramiento. Algo se enciende en mí. Algo empieza
a iluminarme, a decirme, es por aquí, es por aquí. Fíjense, para darle un ejemplo más claro, cuando ustedes pasan para ser ministrados, yo voy, vengo, pobre mi esposa que ya no sabe cómo, para dónde voy a ir. Los ujieres se pierden y después se pierden de verdad porque no sé dónde están. Pero es porque no es que yo tenga la claridad de cada persona que está parada, sino que yo entro al mundo espiritual. Y de acuerdo donde Dios me dice, detente aquí. Y ahí viene la palabra, porque es Él el que envía la palabra. Es Él el que habla, es Él el que siente, es Él el que sufre, es Él el que sabe, es Él el que conoce. Y nos usa como puente, que también lo puede hacer sin nosotros, claro que sí. Porque Él es soberano y es todopoderoso. Pero ¿qué es lo que hace? Nos acerca al corazón, porque hay personas que necesitan sentir que alguien los toca. Por eso uno le pone la mano en la frente, uno toma las manos. Por una cuestión de respeto, yo le digo a mi esposa, si es una hermana, pon las manos sobre su vientre y que sienta que eres tú. Entonces ella empieza a orar, porque las personas están con los ojos cerrados, cuidando los detalles y tratando de ser lo más prolijo posible a la hora de ministrar. Los que tienen ese alumbramiento caminan, sueltan la vara y el mar se abre. Tienen en orden sus vidas. La iglesia crece. Y no se trata que la iglesia se tiene que graduar de profetas. Porque parece que es lo más importante o lo único importante. El ministerio profético es uno más de todos los ministerios y de todos los dones que menciona el apóstol Pablo para la edificación de la iglesia. Mucha gente dice, yo quiero ser profeta, yo quiero ser profeta, yo quiero ser profeta. Y no se trata de querer ser, es Dios el que decide a quién levanta como profeta. Él es el que decide. Por eso es importante tener clara la visión, tener clara la misión, estar sujeto bajo autoridad, acompañar todos los procesos de la iglesia. Porque muchas veces nos queremos llamar profeta y cuando la iglesia está pasando alguna turbulencia desaparecemos, y una vez que se solucionaron todos los problemas y se pagaron todas las deudas, hola, aquí volvió el profeta. El profeta está todo el tiempo, en todo momento, orando, clamando, bendiciendo, mirando como Dios mira y haciendo todo lo que está a su alcance. Queridos jóvenes que están aquí escuchando esta palabra, muchos de ustedes están interesados en la palabra profética. Muchos de ustedes han recibido una palabra profética. Pero el punto principal, ¿por qué Dios les habla? Porque Él quiere que se levante una generación que no solamente sepa el Padre Nuestro de Mateo 6, que se levante una generación que busca a Dios, que se rompe en 1000 pedazos delante de Dios. Una nueva generación que se juegue por Cristo, que predique la palabra, que puedan llegar virgen al matrimonio, que no estafen a nadie, que no roben a nadie, que no maten a nadie, que no critiquen a nadie. Una generación limpia, una generación que los padres puedan decir, mis hijos están comprometidos con la cruz. Por eso hoy en la segunda reunión vamos a estar orando y ungiendo a todos nuestros niños, porque necesitamos hacer cobertura sobre las futuras generaciones. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muchos jóvenes están diciendo, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a seguir? ¿A dónde me voy a ir a vivir? ¿A qué país me puedo ir? Pues tenemos un montón de ilusiones, pero todo eso es una utopía si no estamos arraigados en Cristo Jesús.
Y si Dios te ha dado una palabra, esa palabra te va a llevar hasta la eternidad si realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios. Supongamos que yo llame a todos los jóvenes aquí y le diga a 50 que se paran aquí, la pastora Débora les va a profetizar y los otros 50 yo los voy a profetizar. Entonces yo pongo la mano sobre uno y el Señor le dice: te tienes que levantar temprano a orar, te tienes que levantar temprano a trabajar, tienes que ordenar tu habitación, no le pegue más a tu madre, obedece a tu pastor, no falte más al discipulado, no conduzca más sin el carnet de conducir. Entonces recibe la palabra y como que no le gustó mucho, entonces se viene para el otro bando. Posiblemente la pastora Débora le diga algo más que le guste. Y viene aquí, pone la cabeza y la pastora Débora le dice: tienes que convertirte. Porque todo lo otro que yo le dije es una falta de conversión. Y vamos en lugar de gloria en gloria, de mano en mano, buscando que alguien nos diga algo, que uno diga: ay, Dios me habló, Dios me, qué retiro, ay, qué retiro. Ahora, si Dios no te dio ninguna palabra y el año que viene dice: ¿qué le parece? ¿Lo traemos a Luis y a Débora? No, habría que buscar a otro. Por eso el mundo profético es algo muy delicado. Debemos tomar posición. Escuche esta palabra y anótela si la necesita. Necesitamos tomar la posición de aprendiz, de cero, de cero, de cero. No importa los años que podemos tener en el Evangelio. Señor, yo quiero empezar de cero. Yo quiero que tú me uses en lo que tú me quieras usar. Pero si quieres poner en mí el manto profético, yo lo voy a recibir, lo voy a cuidar, lo voy a honrar y haré todo lo posible para que a través de mi vida tú edifiques a la iglesia. Porque de eso se trata. El camino hacia el manto profético, necesitamos cobertura. Necesitamos aprender a vivir de acuerdo al reino de Dios. Necesitamos aprender a depender de lo que Dios dice, no de lo que a mí me parece. Y aunque veamos a grandes hombres o mujeres que viven fríos dentro de la iglesia, tú tienes que ir el camino contrario. Tú tienes que avivar el fuego del don que hay en ti. Pastores que están aquí, ministros, colaboradores y todas las personas que están rodeando el ministerio. Tú puedes profetizar, claro que sí. Porque hay circunstancias donde Dios no necesita a alguien que tenga el don reconocido. Solamente necesitamos movernos en el Espíritu. Si yo esta noche le digo a todos los músicos que pasen aquí, y Loida tiene un manto profético reconocido, lo hemos vivido el año pasado en el retiro. Su hijo David tiene un llamado pastoral. Hay otros que tienen llamado a las misiones. Hay otros que tienen llamado a la evangelización. Otros tienen llamado a la iglesia local a aportar económicamente. El tema es que tú descubras lo que Dios quiere hacer contigo, porque eso es lo único que prosperará. Lo otro te va a desgastar. Lo otro te va a meter bajo presión y no lo vas a aguantar. Lo otro solamente te va a hacer vivir una vida ilusionado y no una vida de convertido. Y en realidad, antes que Dios le dé dones a los hombres, los ha liberado. Y lo que más tenemos que buscar es la liberación, y los dones van a venir de acuerdo al deseo y al plan de Dios. Y cuando ames a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces los dones van a ser derramados sobre tu vida, porque tu corazón va a estar preparado para recibir. Muchas personas tienen visiones, muchas personas tienen sueños, muchas personas tienen otros tipos de experiencia que los profetas no tienen.
Pero todo tiene que sumar y acompañar a algo que Dios quiere hacer. Estamos a la puerta de grandes avivamientos. Estamos a la puerta de salvación de alma, de cosechar lo que hemos sembrado con lágrimas. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Alabe a Dios, yo lo creo. Alabe a Dios, yo lo creo. Vienen cosechas de lo que hemos llorado. Ahora es importante entender que la palabra profética puede ser manifestada a través de una visión, puede ser manifestada a través de un sueño, puede coincidir, pero nunca tenemos que caer en el hilo fino de la adivinación. Si usted no sabe, no sabe. Si usted no vio, no vio. Si usted no sintió, no sintió. Porque cuando entramos a ese campo espiritual, llamada revelación, mundo espiritual, profecía, visiones, sueño, tenemos que saber que el diablo, como es imitador de todo, él también puede levantar personas carnales haciéndole creer que tienen estos dones espirituales. Y la carne con el espíritu nunca van a coincidir para que Dios derrame una revelación. O somos carnales y estamos fuera del reino, o somos un pueblo espiritual donde Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier ministración nos puede enviar su palabra. Y el salmista David dice, envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Eso es lo que normalmente hace la palabra profética. Es muy raro que yo me encuentre en una situación profetizando prosperidad. Solamente entiendo, cuando suelto la palabra vendrán los recursos, porque creo en un Dios de recursos. Pero la palabra recurso, detrás de la palabra recurso está obediencia. Detrás de la palabra obediencia está vivir bajo un presupuesto. Detrás de la palabra presupuesto está el compromiso de trabajar para ganar el dinero. Por eso es importante que cuando yo recibo una palabra, yo me tengo que identificar con la palabra y buscar en mi corazón qué es lo que Dios me está queriendo decir. Mucha gente no cree en los diezmos y en las ofrendas y en las primicias y en nada de eso. Y tiene años dentro de la iglesia pidiendo el don de profecía. Dios no te va a dar algo que vaya en contra de su palabra. Porque no hay ni preferido ni elegido. Fuimos todos destituidos de la gloria de Dios y Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios para hacernos fácil el camino para volver al Padre y acercarnos a esa gloria de la que fuimos destituidos. Y con un llamado profético nadie se va a salvar. Se va a salvar el que persevera hasta el fin. La Biblia dice, ese será salvo. No hay ningún don, ningún llamado, ningún talento que nos habilite a entrar a la vida eterna. Solamente recibiendo a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, amándolo, cuidando la vida de santidad, haciendo lo que Dios dice, entonces hallaremos el descanso para nuestras almas. Amén. Si hay alguno que ya tiene escrito alguna pregunta, levanta la mano y los sugieres van a acercarle a mi esposa Débora y vamos a responder las inquietudes proféticas. Ahora, muchas personas, muchas familias no creen en el mundo profético, o no todos los integrantes. Y es importante que este sea un tema que se pueda hablar en una mesa familiar, para evitar discusiones, para evitar situaciones, porque de repente tú vas a un retiro como este, o vas a un culto, y vuelves con una palabra profética, y le dices a tu madre, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. ¿Y cómo haces para que esa palabra pueda ser orada? Para que esa palabra sea alcanzada. ¿Cómo haces para que esa palabra sea una realidad en tu vida cuando los que están en tu casa son enemigos de la palabra profética y no creen en nada de eso? Hay una guerra. Por eso es importante
Por eso es importante acompañar la visión de la iglesia, acompañar lo que nos enseñan, acompañar los tiempos. Cuando yo digo el altar está abierto y tú decides salir de tu silla, tú sabes que corres todos los riesgos a que Dios te hable, porque es la manera que Dios nos usa. Pero ¿para qué quieres esa palabra? Hay personas que reciben una palabra profética y vuelven a su casa de la misma manera. ¿Por qué? Porque solamente vinieron al altar por un momento de culpa. Vinieron al altar para ver qué ventaja pueden sacar. Vinieron al altar porque todo el mundo vino al altar. O vinieron al altar porque quieren un respiro. Pero no hay una decisión en sus vidas de aceptar 100% la palabra y salir volviendo a sus casas diciendo: tú me hablaste y lo que tú me dices, Señor, aunque me muera, yo lo voy a poner en práctica en mi vida. La palabra profética impacta. La palabra profética asombra. La palabra profética nos pone en un lugar donde nosotros tenemos que menguar para que Dios sea el que hable, Dios sea el que ministre, Dios sea el que revele. Y nosotros no nos llevamos ninguna gloria ni ninguna honra. Toda la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios y es para Dios. Ni tampoco tenemos que hacernos adictos a los profetas. Porque a veces el Señor te habla y te dice: voy a proveerte un vehículo, voy a proveerte un coche. Y tú pasas una semana creyendo, amén, amén, amén. Y después le escribe al profeta: ¿de qué color? Y el profeta, claro, ya pasó por 500 eventos, entonces creo que es amarillo. Ay, pero a mí el amarillo no me gusta. Tendrá que ser verde, porque la ropa que tengo es verde. No. Nosotros ni siquiera podemos atrevernos a dar un paso y decir: no, Señor, esto no. Porque siempre estamos dispuestos a que el Señor nos hable que nos va a ir bien, nos hable que nos va a sanar, nos hable que va a resolver el tema de nuestra casa, que va a llevar a nuestra suegra lejos. ¿Quién dijo amén? Pero cuando el Señor nos dice: mira, voy a llevarte por un tiempo difícil, como Dios habló anoche, muchos de ustedes terminan un proceso en este retiro y muchos de ustedes van a comenzar un proceso durísimo. Y el Señor decía: van a llorar, pero si ustedes quieren, porque si queremos, yo voy a estar con ustedes. Por eso hablar de profecía. Quizás después de esta enseñanza nadie más pasa que yo les ore. No hay problema. Yo lo que quiero es que le quede claridad de lo más saludable para todos. ¿Qué tenemos que tener atento? ¿En qué tenemos que estar atentos para que suceda lo profético? Renunciar a todo lo mío. Renunciar mis formas. Renunciar mi carácter, mi posición, mi razonamiento, todo lo que tenga que ver con Luis Antonio Vivas Quiroga tiene que morir para que sea Cristo el que ministre, el que hable, el que imparta, el que fluye y el que tiene la claridad de la revelación de lo que hay que decir. Porque esto es serio. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a quién profetiza más o quién profetiza menos. Estamos viviendo uno de los momentos más terribles de la historia, donde la iglesia tiene que tener una palabra profética para las naciones, porque la iglesia es y seguirá siendo, es y seguirá siendo la voz más poderosa que Dios tiene. La iglesia tiene la respuesta para la humanidad en la tierra. Por eso necesitamos que se levanten profetas, claro que sí, pero también evangelistas, también pastores, también maestros, para que todos podamos crecer, para que todos podamos aprender, para que entendamos que si somos un pueblo ignorante, vamos a perecer. Hay que estudiar la palabra
Métete en los discipulados, métete en la visión de la iglesia, métete bajo cobertura. Dile, pastor, estoy a disposición. Pastora, ¿en qué puedo ayudar? Yo me quiero meter en Dios. Yo quiero vivir como nunca antes, hacer lo que nunca hice y voy a empezar a ver lo que nunca vi. Aleluya. Renuncia, dile a tu hermano, renúnciate a ti mismo. Otra cosa importante, debes entender, levanta tus dos manos así. Ahora mira tus manos, mira bien tus manos. Fluye sobre ti la palabra profética. Cuando más conectado estoy con Dios, fluye la palabra. Puede bajar. Tú eres el fluir de esa palabra. No la podemos encontrar en ningún libro. No la podemos encontrar en las paredes de los templos. No la podemos encontrar cuando tú estás metido con Dios. Cuando tú estás allí haciendo morir la carne, haciendo morir las tentaciones, haciendo morir el enojo, haciendo morir las malas palabras, haciendo morir tus caprichos, haciendo morir tus mañas, haciendo morir tus deseos. Entonces cuando más me meto y me rindo, es cuando Dios más me sube y me usa para que fluya la revelación que viene del trono de Dios. Aleluya. Y Él envía la palabra. Wow. Wow. Fluye. Fluye. No te sorprenda que tus pastores empiecen a decir, el Señor dice. No, ¿de dónde sacó? El Señor dice. Y saben lo que a veces me preocupa. Voy a usar un término para ver si me hago explicar lo que me preocupa. Cuando hay mucho compinchismo, cuando hay un trato muy coleguismo, cuando hay mucho coleguismo, no sé si me estoy explicando. ¿Qué hacer? Y cuando viene el pastor y te dice, el Señor dice, baja la mano, pastor, que me había profetizado. ¿Me conoció o no me conoció? El Señor dice que te vas a morir. ¿No fue lo que le dijo Isaías a Ezequías? ¿Qué harías tú si yo te digo, mira, tienes la cara de Ezequías? Ordena tu casa porque morirás. Dice que Ezequías volvió la cabeza contra la pared, lloró y le dijo, Señor, recuerda que yo he andado en tus caminos. Recuerda que yo obedecí tu palabra. Recuerda, porque cuando nos dan una palabra dura, lo que hace el cerebro es ir a buscar toda la información para refregarle a Dios y que no tiene derecho a matarnos. Y el profeta ya se estaba yendo, cruzando el patio de la casa de Ezequías, y Dios le dijo, vuelve. Y le dice, voy a añadirte 15 años más. El punto es, si el Señor nos añade 15 años más a todos los que estamos aquí y los que están escuchando esta prédica, ¿qué haríamos con esos 15 años? Mucha gente dice, ya sería abuelo, ya estaría jubilado, ya no voy a tener más problemas de próstata, qué sé yo, todas las cosas que dicen. El punto es, escucha esto, desde el momento que Cristo llega a nuestras vidas, Él vino a darnos vida eterna, Él vino a darnos vida en abundancia, pero ya está en juego nuestra eternidad. Por eso es importante mantener la palabra. Por eso es importante cuidar con temor y con temblor la salvación de nuestra alma. Por eso es importante cuidar la vida del Espíritu.
Por eso es importante no caer en las emociones. Por eso es importante no jugar con la gracia. Por eso es importante tomar en serio lo que se predica cada semana. Por eso es importante que cada vez que Dios me envíe una palabra profética, yo me rompa en 1000 pedazos, porque es Dios el que me está hablando. Muchas veces alguien, tu marido, tu mujer, te dice: mira, si no cambiaste voy a dejar. Lo primero que hacemos es ir a comprarle flores. Lo segundo, los bombones del Mercadona. Lo tercero, le hacemos una carta. Lo cuarto, le hacemos una cena sorpresa. Lo quinto, si nos da el cuero, la llevamos a un spa. Lo sexto, le prometemos un viaje para que vaya a ver la última vez a la madre. Lo séptimo, le mandamos a hacer las uñas con la que hace las uñas aquí. Y después le compramos a Verónica un suéter para sacarle una linda foto, o le regalamos una taza con la foto de ella. Porque no queremos que nos deje. Pero cuando Dios nos dice: mira, si tú no cuidas tu corazón, mi gracia se va a apartar de ti, estamos como nada. No le prometemos nada, no nos quebranta, no nos mueve el piso. Pasamos el otro día para ver si cambia de idea el Señor. Y si no, nos metemos en internet: Profeta, octubre 2024. ¡Oh, qué fuerte! Y como no nos dijo nada este mes, noviembre 2024. ¡Qué terrible! Y nos retroalimentamos con basura. Y cuando tu pastor, el que te cuida, el que ora por ti, el que escucha tus pecados, el que está todo el tiempo pensando y ayudándote, tú no le das ni 5 minutos para decir: pastor, gracias, porque gracias a ti mi vida espiritual ha cambiado. Entonces no podemos pretender cosas más fuertes. Otra cosa que tenemos que tener atentos son los oídos, para que venga la palabra. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Y el grifo no larga agua si primero no se moja. Si Dios está hablando de santidad, me está diciendo: Luis, santidad. Yo puedo profetizar, dice el Señor a la iglesia: santidad en este tiempo, si no mandará fuego. Pero ¿estoy viviendo yo en santidad? ¿Estoy acompañando lo que Dios está hablando? ¿Estoy viviendo en limpieza? ¿Estoy viviendo en obediencia? Nuestros ojos tienen que estar atentos para mirar el mundo espiritual. Y no tenemos que estar así: a ver qué tiene. Lo que veo. Un hombre con gafas. Todo vemos. Es ir más allá. Pero tienes que estar atento tus ojos, porque tú no eres cualquier cosa. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, apláudale a Él. Aleluya. Aleluya. Tenemos que cuidar nuestros labios, nuestra boca. Porque si vamos a tener la responsabilidad de un ministerio profético, de una misma fuente no deben salir 2 clases de agua. Es imposible. No pueden salir aguas dulces y aguas amargas. No puedo estar profetizando y maldiciendo. No puedo estar profetizando y amenazando. No puedo estar profetizando y estando soltando palabras que afecten la vida y el testimonio de los demás. Olvídate de ser profeta. Isaías, cuando tuvo una revelación del Señor, cayó como muerto y vio como el carbón encendido era puesto en su boca. Y eso, hermanos, no ha cambiado. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aleluya.
Tenemos que ser esa iglesia encendida. Tenemos que ser esa iglesia con fuego. Tenemos que ser esa iglesia llena del Espíritu Santo. Tenemos que ser esa iglesia como el día de Pentecostés, sentados o parados, pero de repente sopla el viento. Y cuando sopla el viento estamos preparados para recibir lo que Dios tiene, lo que sale del trono de Dios para la iglesia aquí en la tierra. Aleluya. No esperemos la fiesta de Pentecostés el año que viene de la fraternidad para hablar en lengua. Hoy es el día para abrir la boca y el Señor la llena. El Señor la llena, el Señor la llena, el Señor la llena. Porque Él quiere, aplauda, no se quede con las ganas. Él quiere llenar nuestra boca. Aleluya. Aleluya. Cuando tenemos la carga profética, el río fluye. Diga conmigo, el río fluye. Cuando tenemos la carga de hablar lo que Dios quiere hablar, cuando tenemos el deseo de ser usado por Dios, el río fluye, 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 fluye. Está en mi casa planchando, lavando la ropa, estudiando en el colegio, en el bus, dentro de la iglesia, en la alabanza, donde sea. Yo siento que las aguas están en un movimiento continuo. Aleluya, aleluya. Y me muevo en el río. Vamos, dígalo. Me muevo en el río. Me muevo en el río. Y en esta tarde el Espíritu Santo, ese río se mueve en medio nuestro y ese río trae sanidad, porque las aguas salen del trono de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Necesitamos sanar nuestras emociones, porque la palabra profética no viene cuando hay aguas mezcladas. Tenemos que quitarnos toda amargura. Yo no sé cuál será el tamaño de tu copa de amargura. Bueno, me queda algo, pero no es tanto, nada. Si estás pasando por una etapa de amargura con tu propia vida, o estás amargado o amargada con alguien, es imposible que lo profético se manifieste en ti, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes vivir. No contamina a tus hijos, padres que están aquí. No contamines con tu copa de amargura y de resentimiento a tus hijos. Porque después oramos, Señor, levanta a mis hijos, usa a mis hijos. Y a veces vemos cómo los jóvenes reciben palabra y cómo son tocados, y nuestros hijos están en un rincón de la iglesia comiéndose las uñas. ¿Sabes por qué? Porque la copa que tú le has llenado a ellos de tu amargura, de tu fracaso, no les permite acercarse al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Cuida. Si tienes algo que hablar, háblalo a puerta cerrada, pero no contamines la vida y el llamado de tus hijos. Tenemos que aprender a cuidar nuestra reacción. Tenemos que aprender a cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos que aprender a respetar el tiempo que estamos viviendo. Este retiro tiene que marcar un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Diciéndole, Señor, yo me voy a volver a mi ciudad, voy a volver a mi casa, voy a volver a los estudios, voy a volver al trabajo, y yo no quiero ser la misma persona. Y si hay algo profético sobre ti, Dios lo va a revelar a tus pastores. Dios le va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes un llamado profético, ellos tienen que ser los primeros en que respaldan tu vida, porque ellos te conocen como nadie. ¿Me va siguiendo? Ni tampoco te pongas a profetizar en un lugar donde tú no eres parte de la iglesia, sin que los pastores sepan dónde están. Porque muchas veces dice, fui a la casa de mi tía, viajé a Colombia, estuve 40 días y Dios me usó proféticamente. Eso no funciona así ni en Colombia ni en ningún lugar. Si tú no estás bajo autoridad, no hay respaldo de Dios, porque como Dios es autoridad, todo funciona bajo autoridad. Y si tú te escondes de tus pastores, es porque algo también está escondiendo y no es real lo que tienes.
Los dones proféticos, que pueden tener diferentes facetas. La propiedad en sí del don es la sabiduría, es el discernimiento. Nada que genere confusión, nada que contenga condenación ni fatalidad viene del corazón de Dios. Nosotros podemos soltar una palabra y tendremos la explicación de lo que Dios nos habla si la persona no alcanza a entender, porque a veces entre la música y entre los que oran, los que gritan, los que se manifiestan, a veces se hace muy complejo entender una palabra que está dando, pero eso es otra cosa. Pero nosotros fuimos llamados a paz, a paz. Y cuando estamos ministrando proféticamente, hay una claridad de Dios, hay una concordancia entre lo que Dios está hablando y lo que las personas están viviendo, porque hay diferentes maneras de profetizar. Está la profecía, donde uno encausa a la persona en algo que está viviendo de su pasado. El Señor dice: has pasado por esto otro. Tu padre te hizo esto, tu madre te hizo esto, y vienes arrastrando esa niñez y esa adolescencia. Dios está trabajando para poner un corte sobre el pasado de esa persona. Dios a través de la palabra profética habla del presente. Estás sufriendo, estás amargado o amargada, hay una confusión en tu vida y le dijiste: Señor, envíame una palabra porque no sé qué hacer, si ir o no ir, comprar o vender. Ahí hay una confusión y dice: toma esta decisión. Pero también está la palabra profética que abre el camino al futuro. Vendrán días donde voy a levantarte, voy a bendecirte, voy a traer esto, voy a traer aquello. Entonces, uno que tiene que hacer, entender que necesitamos sabiduría para encauzar. Necesitamos aprender el léxico complejo que tiene el ministerio profético. No es solamente abrazar a alguien y empezar a llorar juntos y el Señor dice que vas a llorar. Y es obvio que en un momento que alguien abraza y que hay un lindo fondo musical, cualquiera puede llorar. Yo a veces lloro mirando las novelas. Digo, ¿cómo lo van a matar? Por favor. Y digo, ¿y ahora cómo va a seguir esto? Y me agarra una angustia. Lo más hermoso del ministerio profético es bendecir a otra persona. Es saber que esa palabra estaba necesitando. Por eso pidamos sabiduría. Y en cada una de las iglesias representadas aquí, escuche lo que voy a decirle, este ministerio va a empezar a moverse. Va a empezar a moverse. Porque hay muchas personas con este llamado y lo que va a hacer el Señor es capacitarte. Te va a capacitar, te va a levantar, te va a fortalecer, pero nunca lo hagas fuera de la visión pastoral, sino que métete debajo de la sala de tus pastores y díganle: esto me está pasando, esto estoy sintiendo, y ellos te van a acompañar en el proceso, en el adiestramiento, y van a respaldar tu vida porque pasaste por donde tenías que pasar para decir: esta persona tiene una palabra de Dios. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta? Hay dos preguntas y más o menos están interrelacionadas, y la cuestión es que uno pregunta: ¿cómo puedo confirmar que es un don si tengo visión constante? ¿Cómo puedo confirmar si es un don? Si tengo visión constante, me supongo que tendrá todo el día revelación, porque visión constante me supongo. Claro. La visión tiene muchas facetas y muchos ingredientes y se puede manifestar como muchas herramientas. El punto es, de acuerdo a tu posición de liderazgo, es la clase de visión que Dios te puede dar. Porque hay personas que se hacen adictos a las visiones, pero las visiones no producen ningún crecimiento. Acuérdense que la profecía,
las visiones, los sueños, tienen que ayudar para el crecimiento y el desarrollo de las personas y de toda la congregación. Pero ahora si yo me hago un adicto a las visiones, todo el tiempo voy a buscar a estas personas y voy a fomentar la visión. Mira, vengo para que me ore a ver si el Señor te muestra algo. Vengo, no me siento bien, así que quiero saber si tengo algo. Mira, no dormí toda la noche del dolor de muela y no sé si es dolor de muela. Y creamos una adicción y empezamos a romper los puentes de salud que tiene que ver con la visión. Lo mismo puede pasar con la profecía. Cuando hay un don profético, lo mayor que ocurre está la evidencia de lo que la persona está diciendo, tiene un 100% de aval que viene de Dios porque es lo que está sucediendo. Por eso es importante la relación y el vínculo sano con los pastores, porque uno tiene la libertad de decirle: mire, pastor, me está pasando esto, sentí esto, tengo esta claridad, y el pastor le va a decir sí o no, o vamos a hablar con la persona, o vamos a ver por dónde vamos a ir. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Se sujeta. Es que yo no aguanté más, pastor, por eso lo llamé por teléfono al hermano y le conté todo lo que Dios me habló. Eso es falta de sujeción. Y eso Dios no respalda. Porque Dios nunca va a dejar de faltar, nunca va a permitir que le faltemos el respeto a nuestros pastores. Todo lo que se haga independiente de la iglesia, independiente de los pastores, peligro. Si alguien viene a tu casa y te profetiza, tú le tienes que preguntar: ¿hablaste con los pastores? ¿Los pastores saben que tú estás aquí? No, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Equivocado. Porque no es lo que dice la Biblia. Orad por vuestros pastores, estad sujetos a ellos, porque son los que van a dar cuenta. La otra pregunta. Sí, perdón, una cosa antes de hacer la Sí. otra pregunta. Algo que a nosotros nos ha valido mucho en la iglesia, porque a veces hay gente espontánea que dice: ay, me puedo poner de pie y puedo, sobre todo a gente que viene, perdónenme lo que voy a decir, de Sudamérica, con una mala enseñanza. Entonces lo que a nosotros nos ha valido es el hecho de que si alguien tiene una palabra profética en la iglesia, en el momento del culto, lo que sea, tiene que venir a las autoridades que en ese momento están en la iglesia. Por ejemplo, nosotros ahora no estamos en la iglesia, pero si sucediese eso, tienen que venir a los que están al frente de la iglesia y decirle: tengo esta palabra. ¿Me explico? Entonces los que están al frente deciden qué hacer. Si el que viene con una palabra y entonces viene, por ejemplo, el pastor: ay, tengo esta palabra, no sé qué hacer, y el pastor le dice: mira, por ahora no la vamos a dar, vamos a esperar. La persona, si se va refunfuñando: pero no ve, este pastor no me deja desarrollar. Eso no tiene nada de profeta. ¿Por qué? Porque una vez que yo le doy a él, le comento la palabra profética, yo me lavo las manos, como quien dice la expresión. ¿Me explico? Entonces ya cae sobre él la responsabilidad de qué hacer con esa palabra. Si él se demora y no la da, yo me he sujetado. Dios a mí me hace libre, y el que va a sufrir las consecuencias es él o el obrero, el quien esté al frente de la iglesia. No sé si me explico. Es por cuestión de orden, hermanos, y por cuestión de respeto a la iglesia. Porque a veces yo he visto cada desastre que se ponen de pie. Me acuerdo cuando nosotros éramos adolescentes, se puso de pie uno y decía: porque en este día, y miraba, en esta tarde, el hombre estaba desubicado y terminó diciendo: en esta noche. ¿Usted se cree que Dios va a hablar así? Porque el hombre estaba desubicado. Entonces crea un caos dentro de la congregación. Bueno, sigo para no enrollarme. Muy bien. ¿Cómo saber si el Señor tiene un ministerio para mí? Esa es otra pregunta. El ministerio se descubre a través de la inclinación que va teniendo mi corazón. Por ejemplo, si yo empiezo a amar a los niños y a tener compasión por los niños, a investigar sobre la niñez en España, sobre la niñez que están enfermos, empiezo a asesorarme, a comprar material para niños, para ver cómo yo puedo aprender, para transmitir una palabra a la niñez, entonces me voy dando cuenta que mi ministerio va teniendo una inclinación hacia el departamento de niños.
Si de repente me doy cuenta que tengo una voz para liderar, que tengo ideas, que tengo una proyección, que tengo ganas de hacer algo con los jóvenes de la iglesia, lo hablo con los pastores y dice, bueno, vamos a probar tantos meses y si esto funciona vamos a seguir adelante. Entonces la evidencia se van viendo en el camino hacia dónde se va inclinando mi corazón, es lo que Dios tiene para mí. Y así ocurre con los instrumentos, así ocurre para cantar, para la intercesión, para los que están trabajando en discipulado, enseñando la palabra. Es algo que empieza a arder en nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a hablar con los pastores y decirles, mire, me está pasando esto. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué me aconsejan? Y allí ellos me van a orientar porque ellos tienen claridad de la visión de la iglesia. Y tú no te desesperes si te dicen hay que esperar. No te desesperes si te dicen, mira, tú ve haciendo esto y lo seguimos hablando. Eso significa que le está dando importancia a tu corazón, le está dando importancia a tu llamado. No digas, no hagas esto, me voy a ir a otra iglesia y le voy a decir, mire pastor, yo tengo un llamado con los jóvenes. Ah, bueno, te pongo con los jóvenes. Y después dicen, menos mal que me vine aquí porque en mi iglesia no valoraban mi llamado. Yo quisiera saber cuánto tiempo va a durar esa persona. Porque solamente los ladrones se van por la ventana, aunque ahora saben abrir las puertas también. Tú cuando sales por la ventana, cuando te vas mal de un lugar, a donde vayas te va a perseguir porque no hiciste bien las cosas. Todos podemos cambiar de ministerio, todos podemos cambiar de iglesia por distintas razones y que sean loables y guiadas por Dios. Pero cuando salimos por la ventana, siempre vamos a sentirnos perseguidos. Y la Biblia dice, huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Otra pregunta? Dice, ¿hay escuela de profeta o hay hijos de profeta? ¿Cómo? ¿Hay escuelas de profeta? Preguntan. Sí. Y dice, hay, entendemos, profeta o hijos de profeta. Si tomamos el pasaje de Elías y Eliseo, allí se habla de una escuela de profetas, de los hijos de los profetas, porque hay una descendencia. Aunque no siempre el hijo del pastor termina siendo pastor. Van siguiendo. El hijo del profeta quizás tiene otro ministerio de intercesión o no tiene ningún llamado, solamente se va a salvar siendo hijo de Dios. Pero existe la posibilidad porque es algo que impartimos dentro de la casa. Si Dios nos habla como padre, y un ejemplo, si Dios me habla a mí y le habla a mi esposa, quiero que trabajen sobre sus hijos porque hay una descendencia profética, hay una descendencia en el llamado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es encauzar. Y allí seguimos enseñando, nosotros seguimos aprendiendo, porque los dones espirituales no tienen un fin de aprendizaje. Siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para ver, siempre hay algo para corregir, porque nadie es perfecto en ningún don ni en ningún ministerio. Todos estamos en la escuela de la vida. Todos en algún momento hicimos mal las cosas, pero Dios es bueno que nos da una oportunidad para aprender, para corregirnos y para seguir caminando, para poder alcanzar la madurez que necesitamos y ejercitar los dones que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Aparte una acotación, cuando dice hijo de profeta, en el original dice discípulo también. Entonces, está diciendo que era un grupo de discípulos y los discípulos que son seguidores. Y si son seguidores son los que están haciendo la voluntad del maestro. ¿Me explico? Estamos haciendo la voluntad del Señor. Ese es otro tema. Preguntan, si cuando era pequeño un niño me dijeron que en una vez que sería profeta de parte de Dios a las naciones, ¿eso quiere decir que lo seré? Si te hablaron de niño y ni siquiera sabes dónde está Valencia, significa que no hay idea de dónde están las naciones tampoco. Lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos. Cuando a mí la esposa del pastor donde yo estaba congregando
Vino y me dijo: Luis, prepárate con el teclado porque el Señor dice que vas a ser el futuro organista, tecladista de la iglesia. Yo al otro día empecé a practicar, no sabía nada, no entendía nada. Y lo primero que aprendí fue el cumpleaños feliz. Entonces el pastor, como toda la semana me veía ensayar y prepararme y orar en la iglesia, entonces el próximo domingo dijo: vamos a pedir a Luis que se ponga en el teclado y él va a dirigir el culto. Así que le dije: bueno, hermano, nos ponemos de pie. Y dije: ¿hay alguien que cumple años? Y como 20 hermanos levantaron la mano. Entonces arrancamos: que lo cumpla. Así que cantamos parados, sentados, con la mano levantada, los ojos abiertos, los ojos cerrados, porque era lo único que yo sabía. Y después el pastor me miró y me dijo: vamos avanzando. Así que yo me tomé esa palabra y dije: bueno, Señor, hay que avanzar. Y empecé a practicar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando Él me habla lo puedo oír. Y ahí empecé: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como Él me habla y le puedo oír. El problema era que el órgano tenía el bajo aquí abajo y con el otro pie era el volumen. Así que le erré todo el pie porque me agarró como 6 veces calambre. Pero nadie me detenía. Por 20 años, por la gracia de Dios, toqué el teclado, enseñé a mucha gente lo que sabía, pero fui avanzando, estudiando, conociendo, y siempre me reuní con gente que podía aportar al llamado de Dios. Amén. ¿Otra pregunta? Dice, hay 2 preguntas que son casi lo mismo. Entonces, ¿cómo saber cuando una palabra es de Dios? Porque esa palabra lo que hace, empieza a indagar tu corazón, tu espíritu, y empieza a producir el cambio por la cual fue enviada. El corazón tiene 4 áreas. Está el área conocida, donde nosotros todas las cosas emocionales lindas que nos pasan, le contamos a todo el mundo. Cuando tú tienes un día de atraso, querida hermana, y estás esperando un hijo, tú ya le cuentas a todo el mundo que parece que esta vez se prendió, que estás embarazada, o que es tu cumpleaños, o que te compraste un coche, o que te vas de vacaciones. Contamos lo que nadie, no me afectaría en nada. Después hay otra área donde otros ven mis defectos y yo no los veo. Muchas veces me pueden decir: mira, Luis, esto no está bien, tú no te das cuenta, pero no es correcto estos gestos, cómo tú miras, cómo trata a la gente. Entonces eso me ayuda para poder corregirme. Hay otras áreas que es el área oscura, donde es un mundo espiritual que no conozco, de brujería, hechicería, rechazo, intentos de aborto, un montón de cosas que quizás pude vivir estando dentro del vientre de mi madre aún. Y solamente Dios lo saca a la luz. Cuando estabas en el vientre de tu madre, te rechazó, intentó abortarte, por eso tienes esto, aquello. Entonces Dios proféticamente puede sacar eso a la luz. Pero hay un área que es el área escondida, que por vergüenza o por temor jamás me atrevería a contar. Si fui violado sexualmente, si fui abandonado, si recibí castigos injustos, si he pasado haciendo un montón de cosas indebidas, entonces a esas cosas yo no la puedo contar. Entonces cuando viene la palabra profética, yo me paro frente a la persona, le doy el ejemplo de lo que me pasa a mí. Le paro frente a la persona y veo lo que está sucediendo en su mundo espiritual, que está luchando con una tentación, que está con un resentimiento, que está allí queriendo servir a Dios y salir adelante, que tiene una deuda, que tiene alguien que la quiere matar o matar. Entonces, ¿yo qué hago?
Voy por donde Dios me indica. Normalmente uno nunca dice todo lo que ve. Es imposible. Todo lo que ve es imposible en un momento cuando hay otras personas esperando para recibir la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Por eso necesitamos la sabiduría y el discernimiento para saber qué es lo que voy a decirle a la persona para que no la empeore. Porque si yo de repente le digo, has adulterado con Juan, con Pedro y con fulano y con mengano, no es lo mismo que decirle, Dios quiere sanar todo aquello que tú sabes que no hiciste bien. ¿Me va siguiendo? Y claro, la persona automáticamente se quiebra porque sabe que lo que Dios le está hablando es verdad. Eso como en cualquier otra área. Uno lo primero que ve es la persona empieza a dar veracidad a lo que uno le está diciendo, por eso se quiebran. Y están aquellos que no dan ninguna respuesta, pero eso no significa que lo que Dios le está hablando no es verdad. Por eso es importante tener todas las herramientas y mirar el campo de acción cuando tenemos el llamado profético para no errar, para no hacer daño y no caer en la fatalidad en ninguno de los casos. Sí, no hay más preguntas, pero solamente un detalle. Ustedes fíjense en que el ser humano siempre quiere saber algo más de lo que va a pasar. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? A los brujos, que nos lean las manos, que nos adivinen la suerte y todo lo demás. Hoy día lo que queremos es que un profeta nos diga qué va a pasar, porque es propio del ser humano. Pero nosotros no olviden, hermano, que nosotros no vamos detrás de la palabra profética. La palabra profética viene detrás nuestro. O sea que cuando una palabra es lanzada sobre nuestras vidas, tenemos que guardarla en el corazón como hacía María, que escuchaba, guardaba en su corazón y cuando se cumple, gloria a Dios. Pero yo no estoy desesperada, ay, que se cumpla ya, que ya sea. No, yo tengo que servir a Dios con libertad, porque si no me hago cautivo de lo que me han dicho. Yo tengo que servir a Dios con libertad, tengo que vivir una vida de santidad con libertad, tengo que vivir una vida de obediencia con libertad. Y cuando Dios ve ese actuar mío, Dios automáticamente, por decirle así una expresión, Dios en su amor y misericordia puede desarrollar la palabra profética sobre mí. ¿Me explico? Ya no hay más palabras. Gloria a Dios. 30 años atrás, el hermano de la pastora Débora me profetizó que Dios me traía a España y a Europa. Y pasaron yo el otro día me fui a hacer el pasaporte. Y andaba por todos lados con el pasaporte y me decía, pero Luis, no tenés ni dónde caerte muerto y te vas a ir a España. Yo me sentía la Santa María, la Niña y la Pinta. En algún barco iba a venir. Y la gente se reía. Y pasaban los 5 años y renovaba de nuevo. 5 años, lo único que iba cambiando era la fecha y la foto. Pero la palabra no se cumplía. Pero yo tenía seguridad, tenía convicción. Y pasaron 23 años, 23, cuando fue el día que compré el billete para llegar aquí a España. Por eso, si Dios tiene un plan, Dios tiene una palabra, Dios tiene un propósito, no te desesperes. Aunque tardare por un tiempo, dice el profeta Habacuc, espéralo, escríbelo en tabla, espéralo, porque aunque tardare por un tiempo, la palabra se cumplirá. Y bendito sea Dios por eso, porque Él es fiel a su palabra. Gloria a Dios. Ahora, el foco de cada profecía, el foco, el centro de cada palabra profética es cómo Dios ama a la persona que está profetizando. ¿Entiendes? Quizás tú vienes aquí al altar porque que te duele todo el cuerpo y apenas llegas. Y Dios te dice, el Señor dice, te doy paz. Y es lo único que te dice, yo te amo. Y tú dices, pero no me sana, no me libera, no hace ninguna cosa.
el foco central de la palabra profética es saber que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos contiene, que Dios nos va a ayudar, que no nos va a soltar la mano, aunque no me dé nada y no haga nada sobre mí, ya lo hizo todo, entregando su vida en la cruz del Calvario. Por eso es importante entender el camino de la profecía. Aleluya. La profecía no solamente produce un impacto, sino que produce cambio en nosotros. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de mirar las cosas y decir: Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Señor, voy a seguirte, voy a amarte, voy a seguirte, voy a amarte, voy a seguirte, voy a amarte. Porque eso hace cuando uno escucha la voz de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y todo depende el 100% del que recibe la palabra. Una vez que la palabra fue soltada, una vez que la palabra fue enviada, la persona es la que decide qué es lo que va a hacer. Dice que el profeta Samuel no dejó caer ninguna de las palabras. Por eso aquí hay muchas personas que en los años que estamos con mi esposa viajando aquí a Valencia han recibido palabra. Ponte en acción. Si te ha costado 5 o 6 años obedecer la primer palabra profética que has recibido a través de nuestras vidas, y hoy quiere otra, ¿cómo vas a hacer? Porque si algo no cambió en tu vida, ¿para qué quieres otra palabra? Porque si yo paso al frente y le digo: Señor, háblame, es porque estoy dispuesto a hacer lo que me va a decir. Ahora, hay otra cosa importante que lo tengo aquí apuntado. Cuando recibimos una palabra profética, no tenemos que convertirnos en el centro de la congregación. De caminar por la iglesia ahora con altivez. Ojo con lo que Dios me habló, Guarda que Dios me lleva a las naciones, Cuidadito, con el siervo que va a volar. De la patada va a volar. Guarda con la sierva, que ahora, mira que tiene todos los dones, lo dijo viva. Eso no sirve. Antes íbamos y nos sentábamos y comíamos y ahora el profeta. Cric, cric, cric. El tenedor hasta adentro. Porque he recibido una palabra. Eso es ser payaso. ¿Centro de qué? Él es el centro. A Él es la gloria. A Él es la honra. A Él es la alabanza. A Él es el honor. A Él le cantamos. A Él le danzamos. Tiramos nuestras coronas delante de su presencia, porque Él es soberano, príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy. ¡Aleluya! 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 Termino diciéndote en esta tarde. Dice Efesios 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Para edificar tu vida, mi vida. Toda profecía tiene que ser aprobada y probada por la misma palabra. Es un compromiso grande recibir una palabra profética y es una bendición grande también. Y muchas veces podemos correr el riesgo de ser tentados a decir lo que la gente quiere oír. Pero eso tarde o temprano cae. Es mejor que alguien te diga la verdad una sola vez y no que toda la vida te mienta. Cada vez que venimos al altar, tenemos que venir, mírame, tenemos que venir jugado a todo o nada.
Aleluya. Jugado a todo. Me acuerdo, yo tenía 11 años y mi abuela, una de mis abuelas me decía: Luis, tú tienes que pasar todas las veces que el pastor llama, porque algo poderoso sucede cuando los pastores ponen las manos sobre nuestra cabeza. Y claro, mis otros compañeritos de 11, 12 años se reían de mí porque mi abuela me tenía marcadito. Yo sentía las pestañas de ella en la nuca. Y mi pastor hacía esto. ¿Habrá alguien aquí que quiere esta noche? Y claro, yo ya estaba amagando para pasar. Hago así donde estaba sentada mi abuela y mi abuela hace esto. Lo mismo que hace usted con sus hijos. Y yo pasé al frente. Solito estaba allí, 11 años, gordito, más negro que ahora, porque vio que España te emblanquece. Más negro, gordito, pelo chuzo. Ahí estaba ahí. Nadie por aquí, nadie por allá. Y el pastor dice: ¿habrá alguien esta noche que quiera quedar embarazada? Usted se imagina la situación. Lo único que hice fue tratar de mirarla a mi abuela y tampoco me animé. Porque digo yo, que me ore a mí que quede embarazada ella. Me oraron tanto. Nunca he desperdiciado momentos para estar en el altar, sea cual sea haya sido mi situación. Pero siempre fui bendecido. Y los días más oscuros de mi vida, los días más tristes de mi vida, cuando estaba debajo de una mesa diciéndole: Dios, mientras usas a otros, no me ignores. Ayúdame a salir de esta situación. He pasado hambre, he pasado frío, soledad, amargura, el desprecio de lo que aseguraba que me amaban. Los que sostenían mi vida cerraron la mano y me quedé sin nada y sin nadie. Y ya de allí Dios me sacó. Porque cuando Dios tiene un plan, nadie podrá torcer el brazo de Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ponte de pie y alaba al Rey. Aleluya.